De retorno con el contenido de negocios y mercados a través de RNN Canal 27. Federico Castillo les reitera el saludo y les agradece su sintonía a esta hora del día. Recordarles nuestras conexiones sociales, negocios y mercados en las diferentes plataformas Facebook, Twitter, YouTube, para que puedan enlazar con nosotros a través también de rnn.com.do. Vamos con el contenido del día de hoy. Miren, la Asociación de Constructores la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda, la filial de Santiago específicamente, hace un llamado al gobierno dominicano para que procure la modificación del Código de Trabajo, específicamente en el articulado que señala la participación de los trabajadores en relación a la proporción de los mismos dentro de las empresas. El código establece que tiene que ser un 80-20, es decir, 80% del talento humano, del personal humano que se necesita en las empresas tiene que ser local y un 20% puede ser foráneo, puede ser extranjero, por ende, en condiciones de legitimidad. Un extranjero que venga al país con todos sus papeles correspondientes puede insertarse al mercado laboral y no puede sobrepasar el 20% de esa cuota laboral en una empresa. Y cuando vemos entonces el parque completo, la estructura completa, la composición completa de la mano de obra, y aunque no debe usarse ya el término mano de obra porque la economía ha ido evolucionando mucho, pero vamos a utilizarlo. La mano de obra que se utilice o el talento humano que se utilice en las empresas no debe sobrepasar el 20% de los extranjeros. La asociación, repito, de constructores y promotores de vivienda en su filial de Santiago, habla de que el código en ese apartado, en ese artículo o en esos artículos tiene que modificarse. Porque ellos dan una razón muy contundente. Eso no se cumple en la realidad. Y las leyes tienen que ir en consonancia con la realidad, con lo que está pasando en el día a día. La ley te puede decir que no es un 80-20, no puede ser un 90-10. Pero si en la realidad tú ves que hay muchos nacionales, sobre todo en el ámbito de la construcción, que es el sector al cual ellos abogan, que no pertenecen o que duplican o que superan en proporción y en números a la cantidad de dominicanos que allí trabajan, bueno, pues entonces la ley tiene que modificarse. Ahora, la ley tiene que modificarse sobre los supuestos y presupuestos reales y que no vulneren los derechos de los nacionales, es decir, de nosotros los dominicanos, porque en otros países lo hacen. En el ámbito de la construcción, para nadie es un secreto que la mano de obra haitiana, que es la migración más directa que nosotros tenemos y que es una migración bajo características de indocumentados, porque no hay seres humanos ilegales, sino indocumentados o de estatus migratorio irregular, nosotros vemos que en la construcción no solo el que hace la mezcla, el que pega el blocks, el que carga la carretilla llena de arena, sino el albañil, el maestro constructor, es haitiano en muchas obras. Si nos vamos al sector turismo, también en la construcción. Pero lo más relevante de esto es que la mayoría de las obras que construye el gobierno central, la mano de obra contratada es haitiana. Y no es mano de obra documentada con estatus regular migratorio. Porque el gobierno puede tener un contratista y ese contratista entonces busca a los haitianos. En todos los lugares del mundo, la migración, cuando no es controlada, beneficia a los grupos que tienen mayor capacidad de capitales, mayor capacidad financiera, en todos los lugares del mundo. Si usted se va a Estados Unidos, allí los mexicanos trabajan en la recolección de frutos. Si se va a la Florida, si se va a Texas, a Estados Unidos, sobre todo la franja del Pacífico, la franja del oeste, Texas, San Diego, California, ustedes se van a dar cuenta que los mexicanos tienen una preponderancia en cuanto al trabajo menor remunerado, de menor retribución salarial, y
en otros, pero pasa lo mismo si se va a Guatemala. Guatemala y México están ahí. Los guatemaltecos pasan a México para entonces hacer el tránsito hacia Estados Unidos. La gente emigra necesariamente por diversas razones. La primera, la económica. Todo el mundo necesita sobrevivir bajo cualquier circunstancia. Esa es la primera condición del ser humano, sobrevivir bajo cualquier circunstancia. Luego vienen otras migraciones ideológicas, políticas, pero la principal es la económica. Nadie se quiere morir de hambre. Y entonces esta petición, que repito, se puede hacer y se puede adaptar, porque también ahora estamos teniendo una variante o una variación en la composición migratoria laboral de República Dominicana, a razón de lo que está pasando en Venezuela. Muchos venezolanos están migrando a República Dominicana, no en estatus irregular, porque ellos no necesitan el visado para entrar, sino pagar una especie de impuesto de pasaporte. Pero esos venezolanos, luego que concluyen su estadía aquí, si no retornan a Venezuela, ya entran en un estatus migratorio irregular. Y entonces están impactando también la industria local, o sea, la demanda laboral, la están impactando considerablemente. Una de las razones que Acoprovisi arguye es que no están encontrando el personal calificado para llenar las vacantes. Ahí hay cierto de razón, pero también hay que decir que el haitiano que te trabaja en una obra, te vive en la obra, o sea, te la trabaja y te la cuida. Y no es como el dominicano que te demanda otro tipo de prestaciones, un salario mayor, porque el dominicano, bueno, pues es posible que pague energía eléctrica, compre en un colmado, paga casa, o sea, tiene otras demandas, otras necesidades que cubrir y por lo tanto su salario no será mayor. En el caso del haitiano, sí es un salario deprimente. Para nadie es un secreto. No le pongamos tantos paños tibios diciendo que migración, no. Los haitianos que trabajan aquí, porque de 10 personas que hay en República Dominicana migrantes, por lo menos 6 son haitianos. Por lo menos 6 son haitianos. Y con esto no estamos diciendo de que, no estamos hablando en contra de los nacionales haitianos, no. El problema migratorio nuestro no lo ocasiona Haití, lo ocasionamos nosotros con la irresponsabilidad que hemos demostrado a lo largo del tiempo. Pero el código laboral, el código de trabajo en ese articulado sí debe ser revisado siempre y cuando cumpla con los requisitos pertinentes, porque nosotros tenemos una tasa de desempleo del 14%. Entonces, si tú no tienes el personal calificado para suplirte las plazas que andas buscando, ahí hay una especie de fallo entre el sector privado y las entidades de educación, entidades educativas que se destinan a preparar a ese personal humano. Usted tiene Infotep, que es un ejemplo de formación técnico profesional, que te puede preparar profesionales para el área de la construcción, lo hace para el área del turismo, lo hace para el área de la panadería, de la repostería, para la metalmecánica, para la metalurgia, etcétera, diversas. Entonces la industria de la construcción, a través de Acoprovi, de Acoprovisi, de ADOCEN, que es la Asociación Dominicana de Productores de Cementos Portland, y otras industrias vinculantes, tienen que hacer un joint, tienen que formar una especie de clúster de formación de personal, de talento humano, para entonces poder demandar el talento que le va a suplir la plaza con la calidad requerida. Y ese problema no solamente está ocurriendo en República Dominicana. Acabo de leer un reporte, un informe, donde se especifica que una de las grandes dolencias, las grandes falencias que tiene algunas industrias en los Estados Unidos es precisamente no encontrar el capital humano preparado, capaz para realizar el trabajo, donde hay alrededor de 5.700.000 plazas disponibles en diferentes sectores de la economía, pero que cuando el empleador hace un perfil de puesto y lo compara con las competencias que tiene el postulante, dice, mira, yo no te puedo pagar eso porque tú no cumples con mis requisitos. Y ahí entonces se da lo que le llaman una brecha de habilidades. Y la brecha de habilidades tiene dos vertientes. O no estás muy preparado para el puesto, por lo tanto no te puedo pagar lo que el puesto amerita, y si te pago menos entonces puedo deprimir el mercado. O estás demasiado preparado para el puesto y no te puedo pagar por encima del puesto porque también puedes desvirtuar el mercado. Y si tú tienes una plaza disponible y hay 1.000 postulantes, y de esos 1.000 postulantes hay 5, 6, 7
que están muy sobrecalificados. Entonces, cuando tú contratas esos 5, 6, 7 o 1, 2 y le pagas ese salario, le pagas por encima, entonces tú estás, vamos a decir, dañando, violentando una ley de mercado que te dice que un puesto laboral, al puesto laboral hay que pagarle, hay que remunerarlo con una cantidad de X de dinero, ya sea por hora, ya sea por salario mensual o salario anual. Eso lo va a establecer la legislación de cada país. Pero yo creo que esto es un tema de discusión, que todos tenemos que sentarnos en la mesa y decir, bueno, ¿cuál es el perfil de los trabajadores de la industria de la construcción que nosotros queremos? La cantidad de fontaneros o plomeros que nosotros queremos en la industria de la construcción. Los especialistas en armados, en los esqueletos, en las estructuras el embarillado, cuál es lo que nosotros queremos, los albañiles, los maestros constructores, hasta para hacer la mezcla, para tú pegar los blocks, se necesita también formación porque se hace de manera empírica. 2 de arena y una de cemento y agua. No la haga muy pastosa porque es para pañeta, hazla muy acuosa porque es para fraguache. Eso va a depender. Pero nosotros, la industria de la construcción con el gobierno tiene que definir ese tipo de perfiles. Y si el porcentaje tiene que ser 75-25, vamos a ver si es conveniente o si lo podemos dejar 80-20. Ahora, que ese 20% opere bajo la legalidad. Porque hoy tenemos más de un 20%, pero fuera de la ley, porque es personal que no está regulado, no tiene un estatus migratorio regular. Por lo tanto, ese 20% se puede mantener, pero basado en la ley, no basado en la ilegalidad. Vamos a un corte y al regreso vamos entonces a conectar con nuestro segundo enfoque económico del día de hoy. Recuerda, somos Negocios y Mercados por RNN Canal 27.